Hola, ¿todo bien? Te mando audio que es más fácil. La suerte para mí no existe y te lo digo habiendo sido una persona durante muchos años que consideraba que tenía mala suerte. Obviamente analizándolo todos estos años durante mi quizás adolescencia en el que creía que sí, que no tenía buena suerte. Creo que también estaba un poco condicionado a, bueno, mi baja autoestima, a cómo yo me paraba frente a las situaciones. Y obviamente no era casualidad que sintiera que todo a mi alrededor salía mal y era negativo. También creo que en cierta parte era hasta incluso cool cuando uno es adolescente decir que, no sé, que todo te sale mal, que todos los hombres son iguales, en mi caso, quejarse de todo, básicamente, quejarse de lleno. Y ahí es cuando también te das cuenta de la importancia que tienen las palabras, ¿no? Y digamos que mi modus operandi era ese, era estar quejándome constantemente y me era imposible salir de eso. Yo ya digamos que estaba seteada, mi cabeza estaba seteada para pensar que sí, que básicamente que todo me salía mal, que la cosa no iba a mejorar y también te das cuenta que empiezan a pasar los años y uno no puede cambiar esa mentalidad, es a lo que está acostumbrado y si quiere cambiar de pensamiento es como sentir que estás saliendo de tu zona de confort y hasta incluso el cerebro se siente incómodo de decir, pero si vos durante X años venías pensando negativamente, teniendo pensamientos pesimistas, ¿por qué ahora querés cambiar esto si ya estás cómoda pensando así? Y bueno, yo tenía una amiga que era completamente la contra a mí y durante muchos años me ha hecho notar esto de que si bien yo quizás era una persona extrovertida, simpática, divertida, llegaba un momento que para mí era mucho más fácil empezar a pensar en negativo, pensar que todo lo malo me pasaba a mí, que todo a mi alrededor era malo y uno, quieras o no, esa energía negativa la emanás. Entonces no era casualidad que frente a cómo yo estaba plantada en la vida y tenía estos pensamientos, se reflejaba en mi exterior, ¿no? Porque es así, por más que no creas en la ley de atracción y en lo que uno manifiesta, esto funciona, creas o no. Entonces, si yo constantemente estaba quejándome y generando estas emociones negativas, es como que uno sigue generando más de lo que viene sintiendo, ¿no? Por eso decía que es también tan difícil cambiar ese chip. Y también yo tenía el pensamiento de decir, pero ¿para qué voy a ser positiva si igual me van a seguir pasando cosas malas? Y ahí uno también entiende que no es que por ser positivo no te va a pasar nada malo. Obviamente pueden pasar cosas malas o cosas que no nos gustan porque es la vida misma, pero sí es importante ver cómo uno se toma esa situación y cómo está parado, ¿no? Cómo la encara. Siempre dicen que la verdadera persona positiva es la que justamente es positiva en los malos momentos, porque ser positivo cuando todo te sale bien es muy fácil. Entonces creo que esta amiga me ha hecho un trabajo de intentar cambiar mi cerebro porque realmente cuando yo era más chica pasaban estas cosas y también me ponía a pensar que el tiempo seguía pasando, yo seguía en ese mood negativo y las cosas obviamente no parecían cambiar. Porque si yo, no sé, por ejemplo, quería conocer el amor o sentir lo que era ser amada y ni siquiera me amaba yo y emanaba energía negativa, o sea, ¿qué me iba a hacer pensar que yo con ese pensamiento iba a poder atraer lo que quería? Entonces, nada, fue un trabajo duro el que hizo conmigo, lo cual hasta el día de hoy le agradezco porque he cambiado 100% mi mentalidad y bueno, y también estas creencias limitantes que tenemos, ¿no? El hecho de que yo tenía, por ejemplo, baja autoestima y mi creencia limitante era que como yo era gorda o tenía sobrepeso o lo que sea, nadie se iba a fijar en mí y yo ya lo decretaba así. Entonces, obviamente, digamos que quieras o no, tus acciones te llevan a eso, a pararte de otra manera en la vida, a estar como a la defensiva todo el tiempo.
Entonces creo que esto de las creencias limitantes, que obviamente son cosas que uno mismo se pone, es muy importante derribarlas, digamos, porque también yo tenía momentos en los cuales, como vivía en esta queja constante y me quejaba de todo, o sea, desde lo más boludo hasta cosas más importantes, si se quiere. El otro día me acordaba que yo tenía como esta rutina de que quizás empezaba un día que o me había quedado dormida o no sé, estaba desayunando y se me volcaba el café en la remera. Yo ya en ese momento decretaba que iba a ser un día de mierda. ¿Y por qué? O sea, ¿por qué pensar de esa manera si no tomárselo obviamente de forma positiva? ¿Por qué vamos a determinar que porque nos quedamos dormidos o perdimos el colectivo, lo que sea, ya vamos a decretar que va a ser un mal día? No tiene sentido. Igualmente, hasta el día de hoy me sigue costando un poco. Sí cambié esto de no decretar que por una acción chiquita mi día va a ser un caos, pero sí sigo teniendo quizás como comentarios que me han quedado, secuelas que me han quedado. Por ejemplo, la otra vez había ido a entrenar a CrossFit y justo ese día no pude levantar el peso que yo quería levantar y le dije a Pablo que, bueno, hoy no fue un buen día de entrenamiento. Y él me dijo, no digas eso porque que vos no hayas podido levantar el peso que querías no quiere decir que no fue un buen día de entrenamiento. Entonces creo que es como importante seguir reeducándonos con este tema, que parece algo tan tonto, pero estamos muy seteados a enseguida quejarnos de cualquier cosa, hasta lo más chico. Por eso incluso hasta hoy en día intento pensar 1000 veces antes de quejarme o de tener algún comentario o pensamiento negativo, porque eso, quieras o no, te condiciona para mal, digamos. Así que nada, estoy también, como digo, intentando hoy en día agradecer por absolutamente todo, porque es verdad que damos por sentado un montón de cosas y uno no se pone a agradecer y a darse cuenta lo importante que son nuestras palabras, ¿no? Y nuestros sentimientos en ese sentido de sí, agradecer hasta incluso por estar vivo. Así que yo tengo hoy en día esa rutina de agradecer por absolutamente todo, desde levantarme al lado de Pablo hasta desayunar rico, poder trabajar desde casa en pijama, tranquila. Creo que es algo que parece obvio, pero que no nos tomamos el tiempo. Por eso digo que para mí la realidad que nosotros tenemos la crea uno, y como decía antes, no es casualidad que yo, cuando hace algunos años era una persona súper negativa y me seguían pasando cosas negativas, que siguiera, digamos, como en ese círculo vicioso, que es horrible, porque la verdad que es horrible estar pensando en negativo y siendo pesimista todo el tiempo. Creo que al correr los años y comparar a cómo yo fui evolucionando en este tema, se fue reflejando en mi exterior y me empezaron a pasar cosas mucho mejores, a estar mejor conmigo misma. Obviamente no es un trabajo de la noche a la mañana, es algo que lleva tiempo, conseguir, pero que creo que vale la pena 100%. Por eso considero que sí, que la suerte no existe, así como en ese momento yo me consideraba una persona con mala suerte y también me pasaba que veía quizás a alguien que sí era positiva y que tenía buenos pensamientos y tenía amor propio, yo lo consideraba como, es re egocéntrica, es re creída, y no, simplemente está haciendo las cosas bien y es como debemos pensar nosotros, porque es verdad que es muy fácil para uno darse con un látigo y empezar como en el loop de esto, de tener pensamientos intrusivos y negativos. Y siempre, por estar seteados así, es mucho más fácil estar en este loop, digamos, constante de pensamientos negativos, pero no es tan fácil para nosotros estar en ese loop, pero de pensamientos positivos, digamos, tirándonos flores. Es re loco, pero es así. Estamos muchísimo más acostumbrados a quejarnos y a tener pensamientos malos hacia la vida o hacia nosotros, que empezar a ver las cosas lindas.
Por eso digo que no es casualidad comparando a cómo yo estaba antes, quizás frente a mi entorno, ¿no? Que no tenían estos pensamientos pesimistas y sí, evidentemente su vida era distinta a la mía. Por eso es que también en un momento decidí tomar acción y cortar con esto y decir yo tengo que cambiar mi mentalidad porque se está viendo reflejado en el exterior todos estos malos pensamientos que yo tengo. Por eso creo mucho en la manifestación, en la ley de atracción, en que el universo obviamente nos escucha. Y también esto es súper importante, que lo estoy como trabajando más ahora, que podemos empezar a tener pensamientos positivos, pero lo más importante, que es como el universo nos siente, es que él entiende de emociones, digamos, de sentimientos, no solo de pensamientos. Es decir, uno puede tener pensamientos positivos si se quiere, pero si realmente no se está creyendo ese pensamiento, no tiene sentido, o sea, no sirve de nada. Tiene que realmente creerse merecedor o creerse y sentir eso que está diciendo. Esto aplica para todo, puede ser para el amor propio, si, no sé, todo el tiempo, como me pasaba a mí, hablabas pestes de tu cuerpo y te mirás frente al espejo y tu pensamiento es, bueno, sí, me amo, pero en realidad no lo sentís genuinamente, sino que por tus ojos estás viendo a través del espejo que tu cuerpo es horrible, que no te gusta, no tiene sentido. Entonces, por eso digo que aplica absolutamente todo. También me pasó a mí en el tema del amor, que yo quizás sí tenía ese pensamiento de querer ser amada, de amar al otro, de tener una relación sana, pero obviamente mis acciones no coincidían con eso que yo quería. Eso también es súper importante. Quizás escuchaste esto de tomar acción alineada. Esto aplica para todo. Si vos realmente querés una relación sana, ¿por qué estás dentro de una relación que es súper tóxica? Es como que no condice lo que querés con lo que estás haciendo. Entonces, parece algo obvio, pero no es tan fácil y a mí también me costó entenderlo hasta que finalmente digo, bueno, yo quiero esto, pero ¿cómo hago para tomar acción y llegar a eso? Ahí fue bueno cuando logré salir de mis relaciones tóxicas, empecé a realmente priorizarme, tener amor propio, amarme así como era y darme cuenta que estaba bien sola y que quizás estar con otra persona era un deseo y no una necesidad, porque también manifestar desde la necesidad es contraproducente porque no tiene ningún sentido querer algo desde la obsesión o la necesidad o la desesperación. Así que ahí cuando entendí dije, bueno, yo quiero una relación así, así y asá, que como siempre digo es muy importante ser específico con lo que uno quiere, mientras más específico mejor. Y pensar, bueno, ¿cómo puedo yo tomar acción frente a esto sin obviamente agarrarme del resultado? Porque las cosas suceden cuando uno las manifiesta, toma acción y las suelta, digamos, ¿no? Como quien dice, deja al universo hacer lo suyo. Pero, como digo, creo que esto aplica absolutamente todo. Yo agradezco este clic que pude hacer después de varios años. Como digo, hasta hoy en día sigo intentando cambiar algunos pensamientos limitantes que tengo y a no quejarme por boludeces, básicamente. Pero sí, cuando empecé todo este camino de creer que la suerte no existía, de que la suerte, si se quiere, la hace uno y que cada uno crea su realidad y que es más las creencias limitantes que nosotros tenemos que lo que es la vida en general, sino que cada uno realmente puede manifestar lo que uno quiere. Ahí es cuando empecé a hacer como esas pequeñas pruebitas y creo que la manifestación más grande desde que cambié este chip se dio cuando conocí a Pablo. Yo obviamente a él no lo conocía, no tenía idea de quién era, pero sí lo que empecé a hacer un tiempo antes es esto, conectar con el deseo que yo tenía de estar en pareja
y realmente pensar en cómo yo me sentiría con esa pareja, cómo sería el ser amada, el tener una relación sana, el ser correspondida, el sentir lo que es amar. Por eso digo que es muy importante conectar con el deseo. Y me armé una lista, o sea, una lista literal como la del supermercado, poniendo todas las cualidades que yo quería que tuviera, obviamente sin ser pretenciosa si se quiere. Quizás algunas cosas básicas para algunas personas, para otras no tanto, pero me armé una lista y esto que digo, que conecté muchísimo con el deseo y de cómo yo me quería sentir. Y tiempo después lo conocí a Pablo, que me encantaría decir que lo conocí en un museo, pero lo conocí por Tinder. Y me acuerdo cuando nuestra relación empezó, que desde el momento 1 fluyó y no nos separamos más desde que nos vimos las caras la primera vez. Tiempo después leí esa lista y obviamente se cumplió todo eso y más incluso. O sea, mi relación es la cosa más hermosa que tengo en mi vida. Y me siento muy orgullosa porque realmente creo que fue en el momento justo cuando yo pude decir, bueno, siento amor propio, yo estoy muy bien sola y me gustaría sentir esto, esto y esto. Y así con todo, también tuve una manifestación muy importante con respecto al trabajo que yo tengo hoy en día en UX, que voy a decir que me tardó más de un año en llegar, pero porque creo que al principio cuando yo lo manifesté y escribí explícitamente cómo quería que sea mi trabajo, de qué estilo, cuánto quería ganar, cómo quería que fuera la empresa, etc., en el fondo no me creía merecedora del todo, como por eso digo que es importante realmente creérselo, porque yo había escrito todo eso, lo había dejado en las notas del celular, ahí, en la nota del celular, ahí olvidado. Y en el fondo no me creía merecedora, como que sentía que esa oportunidad no iba a llegar, o que quizás llegaba más adelante, o que no llegaba tal cual lo que yo había escrito. Por eso digo que siento que se retrasó, porque durante todo el primer tiempo yo en realidad tenía mucho el pensamiento de decir, yo no voy a lograr conseguir trabajo de esto, menos el inglés. Mi inglés es muy básico, que no voy a poder. Bueno, todos esos pensamientos obviamente anulan todo lo que uno escribe. O sea, podés escribir una Biblia, básicamente, pero si vos no te crees merecedor y no conectás con ese deseo y no te imaginás cómo te sentirías en ese trabajo, no tiene sentido. Entonces, repito, por eso considero que cada uno es dueño de hacer con su vida lo que quiere y la puede manejar a su antojo. Por eso también es importante decidir de qué lado estás, no de la vida. Si vas a ver el lado positivo, intentar siempre mejorar tu versión, mejorar todos los aspectos de tu vida, o vas a preferir estar más en la zona de confort y estar quejándote constantemente y viéndole el lado pesimista a la vida, que obviamente debo decir que es más fácil, lamentablemente, para nosotros. Así que bueno, básicamente vos decidís, y creo que este es un tema que me encanta hablar porque es donde creo que más hice el quiebre, digamos, de pasar a ser una persona totalmente negativa a haber cambiado completamente ese chip y que las cosas buenas empiecen a pasar. A entender cómo funciona realmente el cerebro, cómo entiende de emociones. Si uno obviamente está constantemente quejándose, que son todas emociones de baja vibración, digamos, como el cerebro y el universo entiende por emociones, te va a seguir dando más de eso, porque entiende que lo que vos estás sintiendo para vos está bien, entonces te va a dar más de eso. Yo hoy en día me siento infinitamente agradecida por todo lo que tengo en mi vida, desde lo que decía antes, desde poder tener un desayuno rico hasta poder sentarme en el sillón y ver una película, cualquier cosa. Yo me siento infinitamente agradecida y vivo como en un estado de felicidad constante. Y como digo, uno piensa y manifiesta y tiene estos sentimientos, entonces el universo, la vida o quien quieras te sigue dando más de esto. Por eso
creo que lo más importante es empezar con esto de sacarse las creencias limitantes de que uno no puede, de que uno, no sé, de que esto es difícil, de que todos los hombres son iguales, de que nunca voy a conseguir el trabajo que quiero, que nunca voy a tener no sé, la casa que quiero. Es paso a paso, no es de un día para el otro. A mí me costó años y sigo modificando cosas en mi día a día, pero creo que no sé, es lo mejor que puede pasar realmente tener esta visión de la vida.